Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. No pongas ningún clavo en la pared y tira tu abrigo en el diván. No hagas planes para más de 4 días. Mañana mismo estarás de regreso. No riegues el pequeño árbol. ¿Para qué sembrar otro árbol? Antes de que alcances la altura de un escalón, harás tus maletas y te irás. Baja la visera de la gorra cuando pase la gente. ¿Para qué estudiar una gramática extranjera? El mensaje que te pide que regreses estará escrito en un idioma familiar. El exilio, la soledad, la falta de raíz. De eso habla este poema de Bertolt Brecht y de eso también queremos hablar nosotras en nuestro nuevo episodio de Hablan los Desaparecidos, de Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 del Espectador. En esta ocasión hablaremos de cómo ha sido la búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde lejos. Bienvenidos sean una vez más, soy Laura Dulce Romero, periodista de Colombia 2020. No bastó con sufrir el dolor de una desaparición forzada. Gladys Ávila Fonseca también tuvo que aguantar las amenazas cuando decidió ejercer una labor que no le correspondía a ella, pero que el Estado colombiano, el encargado de asumirla, tampoco la iba a hacer. Buscar a su hermano, Eduardo Ávila Fonseca, exmiembro de la extinta guerrilla del M-19 desaparecido en Bogotá el 20 de abril de 1993. Gladys, como centenares de mujeres en Colombia, asumió el papel de investigadora, ingresó a la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos ASFADES, indagó en el expediente de su hermano e intentó rehacer los hechos de cuando, estando en Chapinero, fue raptado por agentes de la SIJIN. Al poco tiempo, Gladys recibió los primeros hostigamientos. La situación era cada vez más tensa y las autoridades y sus familiares le recomendaron tomar medidas drásticas. ¿Medidas drásticas? ¿De qué hablan? ¿Buscar seguridad? ¿Retirarse de la búsqueda?, se preguntó. No, le sugirieron una medida en la que de verdad estuviese a salvo: el exilio. Bueno, mi hermano Eduardo Ávila era un hombre comprometido con los procesos sociales y a los 16, 17 años más o menos se unió al M-19. Fue desmovilizado en el 90 y se convirtió en uno de los hombres de seguridad del asesinado Pizarro León Gómez. Lamentablemente era parte de su equipo de trabajo y es la persona que lo acompaña, digamos, en el periodo de la campaña electoral y luego del asesinato de Pizarro, más o menos al año. Mi hermano desapareció en el 93. Nosotros salimos al exilio como grupo de familia. Salí con mi compañero de vida, con mi esposo, con 2 hijos, uno de ellos en condición de discapacidad. Mi hija, que estaba recién había sido mamá, es decir, que llegué también con una nieta en su momento de 1 año. Algunas situaciones de llamadas y cosas se siguieron presentando en la familia, pero quien salí fue yo con mi núcleo familiar. Hay que recordar que mi salida se genera por la persecución a miembros de ASFADES, a las amenazas que nos hacían por hacer la denuncia, por acompañar a los familiares. Gladys terminó en Suecia y aunque la vida le cambió por completo, ella continuó con su trabajo de seguir en la búsqueda de su hermano y la reconstrucción de la memoria de quienes ya no están. Ella dice que sigue siendo su aporte a la verdad y a una paz que se escabulle entre sus manos. Gladys, ¿cómo ha sido la experiencia y cómo se han organizado estando a más de 8.000 kilómetros de distancia? La experiencia de vivir en otro lugar es otra forma de vida, es otra cultura, es aprender otro idioma, son otros climas absolutamente diferentes a los nuestros. Es extrañar a la familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros con quien teníamos proyectos de vida. Es añorar nuestra comida, es cambiar de un día para otro de su forma de vivir. Es cuando más se ama la casa del país, es cuando se empieza a contar los días por el regreso. El mundo se nos hace más grande y las distancias son más eternas.
y siempre lo he dicho y es como mirar por una ventana y ver pasar la vida en Colombia. Con todas las ganas de alcanzarla, de querer transformarla, nos duele más el dolor, pero es cuando sentimos más el peso de la distancia. Por eso nosotros nos organizamos en Suecia como OMI, la Organización Multicultural de Integración y Derechos Humanos, unas 25 familias desde el año 2009, quienes realizamos acciones de memoria, hacemos escritos, hemos grabado historias, hemos realizado encuentros, seguimos denunciando y sobre todo hemos intentado todos los días construir desde la distancia estrategias y aportes para la paz. Este ha sido un grupo de familiares de personas objeto de desaparición forzada. Como dirían nuestras abuelas, nos buscamos los mismos. Aunque la tecnología y la organización sean útiles, buscar a los desaparecidos en la distancia es para muchos un acto de fe. Así lo cree Juan Camilo Zuluaga, exiliado en Italia desde que tiene 10 años. Son varias las razones de su exilio. Su madre, Amparo Tortecilla Trujillo, y su padre, Bernardo Gutiérrez Zuluaga, fueron miembros del Ejército Popular de Liberación, EPL. Amparo la desaparecieron miembros del Ejército Nacional y agentes de contrainteligencia en Bogotá el 25 de abril de 1989, época en la que justamente Bernardo, como líder de esa guerrilla, negociaba con el gobierno nacional un tratado de paz. Su familia la buscó durante 5 años, pero las amenazas a los líderes de izquierda pululaban. El exministro de Defensa de ese entonces, Rafael Pardo, le aconsejó a Bernardo irse del país con un cargo diplomático. Fue así como llegaron a Roma. Aunque en un principio la búsqueda de su madre fue una tarea que asumió su padre, con los años Juan Camilo fue apropiándose de ella. En ese momento entendió que la distancia física sería más complicada de lo que pensaba, pues lo obligarían a confiar en otros con quienes no tiene contacto hace más de una década. Lo difícil de la lejanía es no poder buscarlo en primera persona, no poder como reconstruir esa memoria, en mi caso siendo yo niño, no poder reconstruir a través de una charla cotidiana, ¿no? con mis familiares, la memoria de mi mamá. Eso fue algo pues que tuve que hacer y que sigo haciendo en el tiempo. También la dificultad de estar tan lejos es que hay que delegar, hay que dar poder a un abogado, tener confianza, hay que fiarse, aún sin saber y sin tener la certeza de si uno sí se está fiando y confiando en la persona que es. Digamos que lo que la distancia se hace sobre todo es aumentar esa incertidumbre y esa precariedad que ya de por sí el vivir con un desaparecido lleva a uno. Y lo más difícil en todo eso es como estar viviendo dos vidas paralelas, no solo en lo que es una cotidianidad, digamos una normalidad que uno busca en lo cotidiano, a pesar de vivir, ¿no? Como con esa esperanza que nunca se apaga de que el desaparecido regrese. Ni la distancia ni estar lejos del país le han quitado las ganas de buscarla, de saber qué sucedió con ella. Quiere encontrarla y cerrar un duelo de más de 20 años. Queriendo uno por fuera del país, no teniendo el lugar y los afectos que le recuerdan continuamente la persona desaparecida, uno podría digamos como hacer borrón y cuenta nueva, pero eso esa ausencia tan presente, ¿no? Ese ser que falta, eso uno se lo lleva toda la vida. Uno se lo lleva creo que hasta encontrarlo. Yo aún no he encontrado a mi mamá, no he tenido noticia de su paradero ni de qué hicieron con su cuerpo. Me dijeron que la mataron, la torturaron, pero es que el rito del enterrarla sirve exactamente para eso, para poder cerrar ese duelo. Hablamos lenguas que no son las nuestras. Andamos sin pasaporte ni documento de identidad. Escribimos cartas desesperadas que no enviamos. Somos intrusos numerosos desgraciados, sobrevivientes, supervivientes, y a veces eso nos hace sentir culpables.
Este segundo poema pertenece a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, quien también tuvo que irse de su país por la dictadura militar en la década de los 70. Su nombre es Poema de los Exiliados II, y lo quisimos leer porque está relacionado con este sentimiento de abandono de quienes viven en el exilio. La distancia física no solo hace mella, la ausencia de una red, la falta de información, la imposibilidad de un contacto también son parte del día a día de quienes viven lejos a causa de una guerra o una dictadura. Esto lo explica Naya Parra, quien trabaja con el colectivo Orlando Falsborda, organización que acompaña desde hace 3 años a las víctimas del conflicto armado que están en el exterior. Esta investigadora cuenta que por eso su trabajo se ha enfocado en acompañar y entregar información sobre estos nuevos procesos que nacieron justo después de la firma del proceso de paz, además de poner en la agenda política este flagelo. Hay un gran desconocimiento por parte de la población que ha estado fuera del país, que simplemente ha sido vista como la proveedora de remesas para solucionar la vida también de las familias que se quedaron acá y a los cuales la población residente en el exterior hace grandes aportes, unos aportes muy importantes en la economía, pero que no se ha visto reflejado en los derechos y en el acceso a todos los derechos, tanto a nivel de derechos políticos como a nivel de derecho a la justicia. Entonces, en una primera parte lo que hemos estado haciendo junto a colectivos de víctimas, no solo en Europa, principalmente con el Foro Internacional de Víctimas, sino también en América Latina, con Revicpaz, la red de víctimas de América Latina y el Caribe, por la paz, y también con la colectiva de mujeres exiliadas, refugiadas y migrantes, que sobre todo están en España. Lo que inicialmente se ha hecho es un proceso de sensibilización y de información, porque hay un gran desconocimiento tanto de los resultados del acuerdo de paz, así como de lo que significa este momento en el que está implementándose un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en el cual los familiares de las personas desaparecidas tienen unas grandes oportunidades que no existían antes, que es la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, pero también la participación en la Comisión de la Verdad y en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque allí se puede conseguir mucha información también y se puede poner de relieve lo que ha sido la desaparición forzada, que muchas veces ha estado vinculada con procesos de exilio. Son contados con las manos los casos en los que se hayan encontrado familiares desaparecidos de quienes viven en el exilio. Sin embargo, ni Parra ni las organizaciones de víctimas pierden la esperanza de encontrarlos. Ahora creen que es importante comenzar a asumir los retos de la búsqueda y empezar a tejer alianzas con los otros estados para este proceso. Por ejemplo, uno que nosotros hemos identificado es la necesidad de establecer convenios internacionales con algunas instituciones, agencias, organizaciones como puede ser CICR, como puede ser organizaciones especializadas en temas forenses que estén en el exterior, también para recopilar la información de los familiares, incluidas las muestras genéticas, que va a ser difícil hacerlas de otra forma, por el hecho justamente de que las personas no se les facilita venir al país, muchas veces por motivos económicos, pero también por motivos de seguridad, o incluso porque hay personas que están con estatus de refugiados y no pueden entrar a Colombia. Entonces es necesario establecer esos protocolos, y creo que en eso también es fundamental pensarse que otras organizaciones, pueden ser de derechos humanos, pueden ser colectivos de víctimas que están en el exterior, acompañen a nivel sobre todo psicosocial y a nivel organizativo a los familiares, porque esa es una parte muy importante para poder trabajar estos temas, tener quien te acompañe. Otro de los retos que nos mencionó Naya Parra es generar la confianza para que los exiliados se animen a hablar y a buscar a sus familiares, teniendo en cuenta que la mayoría fue amenazada por liderar procesos de búsqueda. En eso está de acuerdo Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, quien ya ha tenido varios acercamientos y nos cuenta sobre el trabajo que se ha adelantado con estos colectivos. Nosotros asumimos que el exilio es un territorio.
y que están esas víctimas en un territorio que es ese exilio, que asumimos que tenemos que consultar, dialogar, intercambiar y generar procesos de participación de acuerdo a ese territorio y a esa dinámica de su vida en ese exilio, para poder encontrar la forma en que ellos puedan hacer el proceso participativo de contribuir a la búsqueda de sus seres queridos y sobre todo de poder ser actores de cambio en el sentido de poder tener espacio para transmitirnos y enseñarnos sus experiencias, sus saberes y su conocimiento sobre lo que ha sido la lucha de la búsqueda, de manera que la unidad pueda tomarlos en cuenta al diseñar sus metodologías o sus mecanismos de acceso a la unidad. Hemos tenido varios encuentros en Europa y acá en el continente, específicamente en Argentina, explorando cuál es ese universo de víctimas que quieren participar, que están en el exilio, cómo serían las mejores maneras de esa participación, cuáles serían los tiempos y las metodologías. Monzón asegura que el trabajo que se está desarrollando en la unidad de búsqueda se articulará con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición creado con el acuerdo de paz. Por eso, insiste que es muy importante que las personas se vinculen con estos procesos de búsqueda. Hay varias maneras. Una es en la página de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, está la dirección a donde pueden enviar información y hacer solicitudes a la unidad. Por otro lado, pueden tener, si están articulados a procesos organizativos donde están haciendo ejercicios de memoria, de verdad, de recolección de información, a través de esa articulación podrían hacerlo. Estas visitas que nos hacemos, vos desde la muerte, yo cerca de ahí, es la infancia que pone un dedo sobre el tiempo. ¿Por qué al doblar una esquina encuentro tu candor sorprendido? ¿El horror es una música extrema? ¿Las casas de humo donde vivía el fulgor que soñaste? ¿Tu soledad obediente a las leyes de fierro? La memoria te trae a lo que nunca fuiste. La muerte no comercia. Tu saliva está fría y pesas menos que mi deseo. Y aunque tengan que aguantar el ardor que genera el dolor de una desaparición, como menciona en este poema el escritor argentino Juan Gelman, quien también buscó durante años a su hijo raptado por los militares, los familiares de los desaparecidos que viven fuera del país creen que encontrarlos vivos o muertos sigue siendo posible. Por eso no se quedarán quietos, y menos ahora que es más fácil la comunicación y el contacto. Así lo advierte Gladys Ávila. Bueno, como les contaba, luego de este primer encuentro empezamos a mirar cómo contactar más familiares, porque en todo este camino, en este proceso, si algo hemos aprendido es que hay muchos familiares de personas desaparecidas en el exterior que nunca han contado sus historias, y eso tiene que ver con la misma situación en Colombia. Algunos en el exilio ya terminan por decir no quiero recordar porque hace mucho daño, pero hay otros que empiezan como primer momento a contar sus historias, porque sabemos exactamente que lo importante es no sentirnos solos en el dolor y la necesidad de encontrarlos. Y sí tenemos la esperanza de encontrarlos, la verdad sí confiamos. Sabemos que no podremos encontrarlos a todos y que dependerá del terreno, dependerá de la forma como los desaparecedores quisieron desaparecer a sus cuerpos de nosotros, cómo los ocultaron, qué pasó con ellos, pero vamos a trabajar hasta donde tengamos que hacerlo. No vamos a desistir de buscar. Ellos y ellas, nuestros familiares desaparecidos, deben ser buscados. Hoy se habla que son más o menos unas 120.000 personas desaparecidas, quizás son más, porque fuera de Colombia sí hay muchas historias que no han sido contadas, y muchas de las familias que esperan saber dónde están sus seres queridos, dónde están sus madres, esposas, hermanos, hijos, todo el mundo espera saber qué pasó con los desaparecidos. Yo quisiera acá recalcar algo que ojalá el país lo tenga muy claro, y es que los desaparecidos no solamente son un problema de las familias, esto es una problemática que le compete a toda la sociedad, y si nosotros queremos construir un país
con derechos, esto pasa por encontrarlos y que el país conozca las verdaderas historias contadas desde las propias víctimas para que entre todas y todas no permitamos que sigan desapareciendo. Yo creo que solo así empezaremos a sanarnos realmente y construyendo verdaderos procesos de paz. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Voces desde el Territorio. A Gladys y a Juan Camilo también hacemos un agradecimiento especial por contarnos sus historias. Recuerda que puede encontrar este y otros capítulos en Spreaker, Spotify y nuestra página web. Este capítulo fue realizado por quien les habla, Laura Dulce Romero. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.